Bienvenidos a nuestra semana de énfasis espiritual. Hemos tenido una semana maravillosa donde el Espíritu Santo se ha derramado y hoy no será la excepción. ¿Qué tal, Netali? ¿Qué te ha parecido toda esta semana? Nos sentimos contentos, Yuli, porque el Espíritu de Dios se ha movido durante toda esta semana y yo sé que muchos corazones han sido transformados, han sido tocados por la palabra de Dios en nuestra semana de oración, aumentando mi fe. Y espero que en el día de hoy el Señor continúe aumentando tu fe. De esta misma manera, seguimos compartiendo el mensaje por medio de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, como Iglesia Adventista UNAD. También pueden seguirnos en Instagram como Iglesia UNAD. Así que comparte el link, dale a seguir, dale me gusta y allí estaremos compartiendo la palabra de Dios por estas vías. Para continuar con nuestro culto de este día, de nuestra semana de énfasis espiritual, vamos a cantar nuestro himno tema titulado Aumentando mi fe. Escuchar tu voz hablar cuando en medio de la oscuridad la tormenta quiere azotarme y me atrapa en la profundidad. Tú allí estás, te puedo ver, me aferro a tu voluntad. Tú allí estás, sé que obrarás con tu poder
Continuaremos recibiendo la santa palabra de Dios con nuestro orador invitado, el pastor Tony Sandoval, él con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, amados amigos, amados hermanos, desde aquí de la Universidad Adventista. Estamos contentísimos ya de estar finalizando esta semana de énfasis espiritual, en esta ocasión de forma virtual, pero igualmente estamos aquí orando por la bendición de Dios para cada uno de ustedes y que la fe continúe aumentando. En esta tarde tenemos un mensaje muy interesante para ustedes, pero antes de queremos orar, pedir la dirección de Dios como de costumbre para que el Señor pueda traer palabras que nos alimenten y nos bendigan en esta hora. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por la oportunidad de enviar este mensaje a tantos estudiantes, a tantos amigos y hermanos, por lo cual oramos, Señor, para que tu palabra sea poderosa para salvar, que pueda tocar sus corazones y pueda bendecirlos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mira, quiero hablarte un poquito de la naturaleza pecaminosa. Hemos estado hablando en esta semana de cómo aumentar nuestra fe, cómo crecer en Cristo. Y hay una barrera natural que nos impide muchas veces avanzar, y es nuestra propia naturaleza. No sé si escuchan hablar de un basquetbolista de por ahí de los 80 llamado Len Bias. Len Bias, poco conocido, pero si lo busca en internet lo va a ver jugando, y era una estrella. Un muchacho con un potencial extraordinario, con una suspensión que era comparada con la de Michael Jordan. Pero Len Bias fue una estrella que nunca brilló. ¿Sabe por qué? Dice que Len Bias luchó, trabajó con el sueño de ser firmado por uno de los grandes equipos de la NBA, y en el año 1984 el equipo, famoso equipo de Boston Celtics, dice que lo firmó. Pero sucedió que Len Bias del 18 al 19 de junio de ese año celebró esa entrada al draft de baloncesto. ¿Y sabe cómo él celebró esa noche su entrada? Dice que celebró con sus amigos y celebró con cocaína pura. Y esa misma noche ese muchacho con tanto talento que había logrado el sueño esperado, la firma anhelada, su familia estaba feliz, sus amigos estaban felices, pero la forma de celebrar fue una muestra de la debilidad que tenía este muchacho aparte de su talento. Así que esa misma noche dice que se dio una sobredosis, lo que le ocasionó una parada cardiorrespiratoria. Y ahí están los audios, de hecho, en YouTube, en el internet, de un amigo llamando al 911, diciendo que él había caído. Y fue tarde, no hubo forma de resucitarlo. Este joven prominente en 39 horas, después de recibir el contrato que él buscaba, 39 horas después, lo perdió todo, incluyendo su vida. Porque había una inclinación pecaminosa en su vida, fuerte, tan fuerte que él no pudo recibir el galardón esperado. ¿Sabe? En la vida nuestra también muchas veces pueden pasar cosas similares. Dios nos ha dotado de bendiciones grandes. Dios se ha destinado a amarnos, a guardarnos, a protegernos. Nos ha hecho promesas maravillosas. Nos ha dado bendiciones sobreabundantes. Y ha hecho un plan magnífico de redención para nosotros. Sin embargo, a veces nosotros permitimos que esos defectos de carácter opaquen la bendición de Dios. A veces permitimos que las inclinaciones que tenemos nosotros en nuestra naturaleza nos arrebaten oportunidades maravillosas que Dios nos ha dado. Y en esta tarde queremos motivarte a que si existe en ti alguna lucha constante contra ti mismo, contra tu propia naturaleza, si hay en ti alguna debilidad fuerte en tu vida que te quita la oportunidad de estar en armonía con Dios, de crecer en la fe, si hay alguna lucha, que tú puedas ponerla en las manos del Señor. No te sientas fracasado por las veces que has caído. De hecho, esto es parte de la naturaleza de toda la humanidad. Dice la palabra que nosotros fuimos concebidos en pecado y en maldad desde el vientre de la madre. Es decir, todos, y desde Adán y Eva, todos hemos nacido en pecado, bajo esa condición pecaminosa. Y dice en Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, la Biblia está diciéndonos
y Dios es consciente de la batalla que se desata en nosotros. Hay una lucha entre la carne y entre el espíritu. Te explico eso. Mira, si tú alimentas, por ejemplo, un león, escuché esta ilustración del pastor Bullón y me gustó bastante. Te la voy a explicar para que puedas entender lo que estamos leyendo en la palabra. Si tú alimentas un león, mucho, lo cuidas, te consagra alimentarlo. Tienes otro que está débil, no lo alimenta bien, no lo cuida, lo tiene en jaula, tranquilito allí. Dice que si en algún momento estos dos animales se enfrentan, el león que está alimentado, el león que tú te has consagrado a cuidarlo, de forma natural, ese león, ¿qué va a hacer con el otro? Lo va a destruir porque el otro estaba débil. Entonces, el ser humano, según Gálatas, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Y la motivación que Dios nos da es alimentar cada día la parte espiritual de nosotros, alimentar nuestra relación con Dios, los valores cristianos, a vivir una vida de obediencia. Porque a medida que lo hacemos así, entonces se irá fortaleciendo nuestra fe. La fe hay que ejercitarla, la fe hay que fortalecerla. Y a medida que la alimentamos, a medida que practicamos la fe, entonces vamos creciendo y la parte carnal, esa debilidad que tenemos por naturaleza, entonces va disminuyendo y nuestra vida cristiana va aumentando. Así que hay un primer consejo y debemos estar conscientes que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nuestro mayor desafío de superación somos nosotros mismos. Y entonces tenemos que tener cada día bien pendiente que es necesario una lucha constante contra esa inclinación pecaminosa que hemos nacido, pero que podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Mira, nuestro mayor problema es que el pecado, a medida que vamos involucrándonos en el pecado, afecta tres áreas importantes de nuestras vidas. Una es nuestro intelecto, esa capacidad de razonamiento. El pecado tiene cegado el intelecto humano, por eso tú ves gente que hacen cosas que tú dices, pero si estuviera bien mentalmente, intelectualmente, no hiciera eso porque no tiene sentido lo que hace. Está malgastando su vida, su energía, sacrificando su salud, su familia en algo que no tiene ningún provecho. Y es porque el intelecto humano ha sido cegado. Otro detalle que tenemos degradado es nuestras emociones. El ser humano hoy se emociona con cosas que realmente no tienen importancia. El ser humano le emociona cosas hoy que no tienen ningún beneficio al alma humana, pero se emociona con ciertas cosas, fiestas, bebidas, parrandas y cuantas cosas que podemos mencionar en esta tarde. Las emociones están dañadas, están degradadas, y todo eso es resultado de qué cosa? Del pecado que habita en nosotros. Y lo tercero es la voluntad. La voluntad está esclavizada. Hay muchos jóvenes como Len Bayas con tanto futuro, con tantas oportunidades. Sin embargo, de repente, la voluntad pecaminosa lo domina. Este muchacho se dejó dominar por la cocaína. Un muchacho con un contrato tan hermoso, un futuro tan grande, pero no tenía voluntad para luchar con esa debilidad. Así que esa debilidad esclavizada del pecado lo dominó hasta perder la vida y perderlo todo. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a tener un intelecto activo, para tener unas emociones sanas, controladas, que nos emocionen las cosas que realmente son puras, cosas que son dignas de alabanza delante del Señor, y que nuestra voluntad cada día esté sana, esté libre, esté sólida, para que nosotros cada día podamos oponernos a todo lo que es pecado y podamos ponernos de parte del Señor. Mira, no quiero que pierda las esperanzas. El apóstol Pablo, que era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre grande, el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No sé si está entendiendo. No sé si me doy a entender. El apóstol Pablo está diciendo que en él había un pecado que lo llevaba muchas veces a hacer cosas que él no quería hacer. Y dice, y yo sé que en mí, esto que es mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, el apóstol está confirmando que hay en nosotros una fuerza pecaminosa interna que muchas veces nos lleva a hacer cosas negativas. Así que no te me desanimes, no te me desanimes.
Y el apóstol Pablo llega a un punto que dijo, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero me gusta el versículo 25, que él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Y dice él en el versículo, capítulo 8, verso 6, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Alabo a Dios por este versículo. Y quiero motivarte a no ocuparte en las cosas de esta vida, en las cosas materiales, sino a ocuparte en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Y mientras más te ocupes en las cosas de Dios, tu vida va a ir mejorando. Tu salud emocional, mental, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones se irán curando. Y te convertirás en un joven, en un adulto sólido para el reino de los cielos. Y me gusta este versículo también que él menciona. Dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. No sé si entendiste bien el versículo. Dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo, que lo levantó de los muertos, si mora en ti, ese mismo espíritu, dice, a ti también te va a levantar, te va a vivificar, te va a renovar tu espíritu. ¡Wow! Es decir, tenemos que buscar cada día, amado, que el Señor more en nosotros. Cuando Cristo mora en tu vida, son muchos los defectos que salen. Son muchas las manchas pecaminosas que se limpian. Son muchos los deseos pecaminosos que tenemos, que son saciados ahora con cosas puras, santas, buenas, porque Jesús mora en nuestras vidas. Tenemos que dejar que more en nosotros. Tenemos que darle la oportunidad. Y cuando Él entre en nuestra vida, y mientras más practiquemos la adoración al Señor, le invoquemos en nuestra casa, en nuestra mente y corazón, entonces nuestra vida se irá limpiando, irá cambiando, se irá fortaleciendo, y llegaremos nosotros a cantar victoria y a celebrar, porque muchas debilidades que teníamos, de repente ya no serán más debilidades. Notaremos que las superamos, que la vencimos con la ayuda y el poder de Dios, y sobre todo con su presencia en nuestras vidas. Así que, hermano, la naturaleza pecaminosa está doblegada cuando Cristo mora en nosotros. La voluntad la podemos otra vez adquirir santa, ahora pura. Nuestro intelecto, nuestra mente se puede aclarar, nuestras emociones se pueden purificar y llevarnos siempre a perseguir las cosas buenas, a perseguir las cosas puras y a crecer cada día en fe, a crecer cada día en esa relación estrecha con el Señor. Quiero invitarte a darle la oportunidad al Señor Jesucristo de morar en tu vida. Que se esté hablando para alguien que reconoce que lo necesita, porque su vida es una constante batalla. Quizá está perdiendo mucha batalla importante, te está haciendo daño a ti mismo o a tu familia, no está avanzando en los estudios, no está avanzando en tu vida personal. Necesita darle un lugar a Jesucristo en tu vida, porque Jesucristo, cuando entra a nosotros, viene para restaurar lo que está mal, viene para liberarnos si estamos esclavizados, y viene sobre todo para salvarnos si estamos perdidos. Así que Dios te bendiga, amado, amada. Un placer inmenso llegar hasta ti, y oro al Señor en este momento para que la palabra de Dios te marque y que puedas a partir de hoy darle más oportunidad al Señor de morar en tu corazón y de hacer esa obra maravillosa que Él quiere hacer por ti. Permíteme orar. Padre eterno, gracias por la oportunidad de llegar a tus hijos a través de este medio. Quiero orar, Señor, por todos aquellos que en esta hora reconocen su lucha con el pecado, su lucha con su naturaleza, y desean vencer, desean tener emociones sanas, tener un intelecto ávido para tomar decisiones, tener una voluntad firme siempre para hacer lo correcto. Oh Padre, que tu Espíritu Santo pueda morar en sus corazones y en sus vidas, que pueda limpiar las manchas pecaminosas, que pueda fortalecerles en sus debilidades y que le dé la victoria cada día, Señor, en sus pecados. Y que ese Espíritu que resucitó a Jesucristo también pueda morar en su vida, para que cada día pueda vivificarlos y que la victoria esté asegurada, Señor.
En tus manos les encomendamos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. El pastor Sandoval estuvo contigo. Gracias.